¿Acaso te sientes exhausto, con el alma lacerada por una constante fatiga? ¿Te encuentras extenuado de observar cómo la falacia y la impostura se propagan sin control en esferas donde la auténtica santidad debería imperar con absoluta preeminencia? ¿Te agobia una opresiva sensación de un abismo interior, un vacío inmensurable que reside en lo más hondo de tu ser y que ni las más estruendosas celebraciones, ni las producciones musicales de índole espiritual más suntuosas y elaboradas logran colmar? Tú, con cada fibra de tu existencia, anhelas con vehemencia algo que trascienda lo común, algo genuino y prístino, algo que no se pueda adquirir mediante transacciones monetarias, que no se pueda planificar con estrategias meramente humanas, que no se fabrique con artilugios o invenciones, sino que emerja de forma sobrenatural, que se manifieste con una revelación divina e inconfundible. Al contemplar el vasto orbe que te envuelve, percibes una irreversible decadencia moral, una desenfrenada ola de iniquidad que arrasa con todo a su paso. La injusticia se mofa descaradamente de la verdad, mientras las tinieblas devoran implacablemente la luz, sumiendo el mundo en una penumbra. Y al dirigir tu mirada hacia la asamblea, sí, hacia la propia institución eclesiástica que debería ser un faro, la ves diluida, desprovista de vigor, sin la capacidad intrínseca de generar un impacto que trascienda lo meramente terrenal, carente de la gloria divina visible que, por derecho, debería irradiar como un sol inextinguible. Y tú, con un gemido profundo que emerge de las profundidades de tu espíritu, te cuestionas con fervor casi desesperado: ¿dónde se ha extinguido la pasión ardiente que una vez encendió a generaciones? ¿Dónde reside ese poder formidable, esa fuerza avasalladora capaz de mover montañas de adversidad y transformar realidades insostenibles? ¿Dónde se ha ocultado ese despertar espiritual que las sagradas escrituras nos prometen con tal vehemencia? Aquel que la vasta crónica de la Iglesia testifica con ejemplos irrefutables y luminosos, pero que, paradójicamente, parece tan remoto y ajeno a nuestra realidad contemporánea. Quizás te entregas a la oración ferviente con regularidad, te sometes a ayunos con un propósito definido, asistes a los servicios eclesiásticos más de una vez por semana, te involucras activamente en los múltiples eventos y conferencias de renombre, participas en retiros espirituales diseñados para la introspección, devoras las páginas de la Biblia con una avidez insaciable, participas en grupos de estudio bíblico e incluso sirves con diligencia y compromiso en alguna área específica de la comunidad. Sin embargo, en lo más recóndito, en el santuario más íntimo de tu ser, persiste la sensación de que algo fundamental te elude, una pieza cardinal está ausente, una dimensión de autoridad celestial, de fervor inusitado, de una presencia divina palpable que parece haberse extraviado en los corredores del tiempo y, aún más lamentablemente, en la marcada superficialidad que caracteriza a nuestra época actual. Te dedicas con ahínco a predicar con elocuencia conmovedora, a ministrar con una unción que, en apariencia, cautiva, a entonar cánticos de alabanza que resuenan con armonía, a organizar encuentros multitudinarios y programas sociales de vasto alcance que impactan a la sociedad, e incluso a producir espectáculos visuales con juegos de luces impresionantes y efectos especiales. Eres aclamado por la multitud, elogiado por tus pares, reconocido por las masas que te siguen. Pero cuando el telón de la actuación desciende, cuando las luminarias se apagan, cuando la melodía cesa su vibrante resonancia, cuando la congregación se dispersa y el silencio invade el recinto, cuando te encuentras a solas contigo mismo, en la quietud profunda de tu existencia, que perdura realmente, ¿acaso quedan existencias intrínsecamente transformadas, almas redimidas de forma irreversible? Permanece el poder inconfundible de la divinidad manifestado de una manera irrefutable, sobrenatural, trascendiendo toda lógica humana conocida. Subsiste un vestigio tangible de la gloria celestial, o tan solo un eco tenue
y efímero de aplausos vacuos que se desvanecen en el aire. Para comprender a fondo la diferencia entre la apariencia y la esencia, te animo a explorar el contenido de la cima de la fe, donde desentrañamos los misterios de una fe genuina que va más allá de lo superficial. Oh, amigo mío, te interrogo con la urgencia impostergable de un profeta en el desierto, con la voz que resuena con la verdad acumulada a lo largo de los siglos, una verdad que no admite medias tintas. ¿Cuál es la esencia ineludible de tu relación íntima con el Creador, el arquitecto de todo lo existente? Ah, sí, ese es el núcleo irrefutable, la médula de la cuestión, el punto de partida y de llegada de toda verdadera vida espiritual. La verdad descarnada y cruda, esa que pocos se atreven a afrontar con valentía, que innumerables individuos temen confrontar y que la mayoría, trágicamente, opta por ignorar con deliberación, es la siguiente. Todo despertar espiritual, escúchame con atención y graba esto en tu alma. Cada avivamiento auténtico, sin importar su magnitud o su alcance global, halla su origen y su raíz en un único lugar, y solo en ese lugar innegociable, la esfera de lo íntimo, de lo confidencial, de lo personal con el Altísimo. Si este mensaje resuena profundamente en tu espíritu y anhelas acceder a más verdades transformadoras que impacten tu vida, considera unirte a nuestra comunidad en la cima de la fe, donde desentrañamos los misterios de una fe genuina y vibrante. Leonard Ravenny, aquel imponente heraldo de Dios que clamaba contra la tibieza espiritual y la superficialidad con la fuerza avasalladora de un trueno en el yermo desolado, lo comprendía cabalmente en su esencia más profunda. Él exclamaba con un ardor que debería desgarrar el alma de quien lo escuchara atentamente y lo asimilara. Disponemos de cónclaves, de simposios y de convenciones magistrales sobre reavivamiento, mas lamentablemente no experimentamos el reavivamiento en sí, en su manifestación tangible. Poseemos una plétora de volúmenes, de tratados y de publicaciones académicas acerca del avivamiento, pero la vivificación auténtica y poderosa nos elude con una obstinación desoladora. Contamos con círculos de estudio dedicados exhaustivamente al avivamiento. Sin embargo, el reavivamiento en su esencia más pura y en su manifestación más impactante no se manifiesta entre nosotros, permanece ausente de nuestra realidad. ¿Y por qué persiste esta desolación espiritual en medio de una profusión tan vasta de actividad religiosa, de ritos y de ceremonias? Porque hemos olvidado la cuna primigenia del poder ilimitado, hemos ignorado el crisol ardiente de la metamorfosis genuina, hemos desatendido el terreno fértil, el suelo sagrado y abonado, del cual brota toda verdadera existencia espiritual. Cada auténtico ministerio con propósito, cada despertar genuino del espíritu humano. La cima de la fe te invita a redescubrir este terreno sagrado. El avivamiento no es una estrategia de mercadotecnia ingeniosa, no es una nueva tonada de alabanza que se vuelve viral en las plataformas digitales, no es un acontecimiento efímero con destellos luminosos y efectos de humo artificial, con sistemas de climatización confortables y asientos mullidos que aseguran la comodidad del público. No consiste en una alocución magistral de un orador célebre que cautiva a las masas. El avivamiento es una irrupción celestial sobre la faz de la tierra, un desgarramiento sublime de los velos que separan lo divino de lo terrenal, una manifestación innegable de la gloria del Altísimo. Y esa irrupción, de forma invariablemente, se inicia en el terreno sagrado e inmaculado, en el ámbito inalienable de tu relación secreta con el Creador. No existe otra vía, no hay atajos que conduzcan a ello, ni artilugios que la simulen. El avivamiento externo, ese que se hace visible a los ojos del mundo y que impacta a la sociedad, es meramente el eco resonante de una contienda interna, de una búsqueda incesante y apasionada, de una entrega total y sin reservas que se gestó en lo más profundo del ser, en la privacidad inviolable de lo inobservable, de lo que solo Dios conoce.
Contemplemos nuestra realidad sin filtros ni artificios, sin los cosméticos de la religiosidad que distorsionan la verdad innegable. Estamos obsesionados de manera enfermiza con la fachada pública, con la imagen que proyectamos a los demás, con lo que las personas perciben de nosotros, con sus juicios y sus opiniones efímeras. Somos una estirpe adicta a las ovaciones, a los me gusta en las redes sociales, a las comparticiones virales, a las reproducciones de contenido, al asterisco engagement, asterisco constante y frenético. Nuestro valor intrínseco, al parecer, se cuantifica por el número de seguidores que acumulamos, por la popularidad alcanzada en el mundo digital, por la visibilidad obtenida, por nuestra aptitud para simular éxito a los ojos del mundo y, lamentablemente, a los ojos de la propia comunidad eclesiástica que debería discernir más allá de las apariencias. Esta es la plaga de nuestro tiempo, la lepra espiritual que nos impulsa irrefrenablemente a buscar la gloria efímera de los seres humanos en lugar de la gloria eterna del Altísimo. ¡Oh, qué infortunio, qué engaño tan vil y devastador! Para desmantelar estos engaños, la cima de la fe ofrece un faro de verdad. Y esta mentalidad escénica, esta sed insaciable de aprobación humana, esta fiebre desmedida de autopromoción y autoexaltación, se ha infiltrado sigilosamente en el seno de la Iglesia, como un veneno sutil pero letal que corroe desde adentro. Ha carcomido los cimientos de la piedad auténtica, de la devoción genuina que agrada a Dios, del poder verdadero que proviene exclusivamente de lo alto. Tenemos pastores más enfocados en el tamaño imponente de la congregación que en la santidad inmaculada de sus miembros. Están más preocupados por el presupuesto holgado de la institución que por el quebrantamiento de corazón de sus ovejas. Más absortos en la planificación meticulosa del programa litúrgico que en la manifestación tangible y sobrenatural de la presencia divina. Contamos con líderes de adoración más concentrados en una interpretación musical impecable, en la voz perfecta, en los arreglos musicales innovadores y de vanguardia, que en la presencia avasalladora del Espíritu Santo que exhibe la gloria de Dios de forma innegable y desintegra las cadenas que oprimen al alma humana. Para profundizar en cómo cultivar esta presencia transformadora y no solo la apariencia, te invito a sumergirte en los contenidos de la cima de la fe, un lugar donde la autenticidad espiritual es la piedra angular de nuestra búsqueda incansable. Tenemos creyentes más preocupados por publicar su espiritualidad en las plataformas digitales, por exhibir su devoción a sus conocidos y amigos, por asegurar su asistencia inquebrantable a todos los eventos y reuniones eclesiásticas, que por vivirla con hondura, en la privacidad inquebrantable de su relación con Dios, con una integridad inquebrantable que no necesita validación externa. ¿Dónde se ha ocultado la humildad que precede a la honra verdadera y duradera? ¿Dónde reside esa genuina piedad que no requiere de testigos humanos para validarse y que se contenta con el reconocimiento divino? ¿Dónde se encuentra el corazón contrito y humillado que el Altísimo jamás, bajo ninguna circunstancia concebible, desprecia o rechaza? En el Evangelio de Mateo, capítulo 6, el propio Señor Jesús, nuestro Maestro y Salvador, nos alertó con vehemencia contra esta aflicción espiritual que carcome el alma. Él pronunció con una claridad que cala hondo en el alma y que debería estremecer nuestros cimientos. Cuando oren, no sean como los hipócritas, porque a ellos les complace orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las vías, con el propósito explícito de ser vistos y admirados por las personas. Esta advertencia sigue siendo relevante hoy. No se detuvo ahí el Maestro. El Señor sentenció con una firmeza que no dejaba lugar a dudas. De cierto les aseguro que ya han obtenido su recompensa, su miserable retribución. ¿Qué retribución? Te inquirirás con curiosidad y quizás con angustia. La miserable compensación de la gloria humana efímera, el aplauso fugaz que se disipa rápidamente en el aire, el reconocimiento pasajero que se desvanece como el humo ante la brisa.
el asterisco engagement asterisco que se olvida al siguiente desplazamiento de pantalla. Y eso, amigo mío, es todo lo que cosecharás, nada más. Ni rastro del poder inigualable de Dios, ni unción sobrenatural alguna que transforme realidades, ni una transformación real que perdure a través del tiempo, ni una presencia divina que rompa grilletes de opresión, que libere a los oprimidos del cautiverio, que devuelva la vida a los difuntos espirituales y físicos. Por esta razón, nuestra convicción es tan frágil. Por esto, nuestras congregaciones son tan impotentes, tan carentes de relevancia genuina para un mundo que agoniza en su desesperación más profunda. Para cultivar una convicción inquebrantable y un poder auténtico, te invitamos a explorar la cima de la fe. Por esta razón desgarradora, nuestros dirigentes caen en cascada como fichas de dominó, infamando el glorioso nombre de Cristo y mancillando el testimonio de la Iglesia. Por esto, el mundo se burla de nosotros sin escrúpulos ni remordimientos, porque presentamos un Mesías desprovisto, en apariencia, de poder, un mensaje carente de fuego consumidor, una asamblea de creyentes sin la gloria, sin la presencia palpable y vivificante del Altísimo. Somos semejantes a automóviles de competición con una carrocería deslumbrante, aerodinámica, engalanada con colores vibrantes que llaman la atención, atestada de calcomanías con lemas impactantes y frases motivacionales, equipados con la vanguardia en estética e ingeniería visual que promete velocidad y desempeño. Sin embargo, carecen de motor, de combustible, de potencia interna. Son meramente un espectáculo de luces y tonalidades, una promesa vacua, inmovilizados en la línea de partida, incapaces de avanzar un solo centímetro hacia la meta, pues les falta el impulso vital. ¿Dónde reside, pues, el motor impulsor de la verdadera fe y la vida espiritual? El motor reside inequívocamente en el ámbito de lo confidencial, en lo que nadie más ve. El carburante se halla en lo oculto, en el secreto de la comunión profunda. La fuerza motriz que propulsa toda existencia espiritual genuina, todo ministerio auténtico que rinde frutos, todo despertar espiritual verdadero que transforma sociedades, permanece velada a los ojos curiosos de los seres humanos, pero es gloriosamente manifestada, con todo su esplendor, a los ojos penetrantes de la deidad. Es forjada y refinada en el crisol incandescente de lo recóndito, donde la voluntad humana se somete a la divina. Ahora bien, podrías estar cavilando en tu mente. De acuerdo, entiendo que la privacidad es fundamental. Se trata de la oración en la habitación, de la soledad del aposento. Yo, de hecho, oro en mi aposento, y allí mismo me dedico diligentemente a la lectura de las Sagradas Escrituras. Mas permíteme ser brutalmente franco contigo de nuevo, con una claridad que no admita malentendidos. La intimidad no es meramente un emplazamiento físico, no es simplemente un habitáculo aislado en tu hogar. Su profundidad trasciende con creces esa concepción limitada. Es una disposición del alma, una postura humilde y receptiva del espíritu. Es un encuentro visceral, profundamente personal, desesperado y sin reservas, con el Dios santo y majestuoso, en el cual todo tu ser es expuesto sin tapujos ni simulaciones, vaciado de toda pretensión y autojustificación, quebrado en su orgullo intrínseco y, finalmente, colmado por su gloria avasalladora que lo inunda todo. Sumerjámonos en las profundidades de lo que encierra este concepto trascendente de lo secreto. El primer aspecto fundamental es que lo recóndito es el ámbito del quebrantamiento del espíritu. Es allí, en tu aposento confidencial, donde careces de público que te admire, de reflectores que te iluminen, de lisonjas que alimenten tu ego, donde te despojas de toda tu vanidad superflua, de todo tu orgullo desmedido, de toda tu autosuficiencia ilusoria, de toda tu falsa rectitud moral, de toda tu piedad aparente y superficial. Es en ese lugar sagrado donde permites que la luz penetrante de la divinidad exponga cada mancha oculta, cada pecado oculto que te avergüenza, cada compromiso con los valores mundanos que te alejan de Dios.
cada parcela de tu existencia que aún se mantiene bajo tu control y no bajo el suyo. No olvides que la cima de la fe es tu faro en esta travesía de descubrimiento y rendición absoluta. Leonard Ravenny, con esa voz que parecía hendir el aire con la fuerza de un rayo, solía afirmar con una convicción inquebrantable: Dios no utilizará públicamente a un individuo que no haya experimentado el quebrantamiento genuino en la privacidad de su ser. Reflexiona profundamente sobre esta verdad innegable. Un recipiente que no ha sido quebrantado de su orgullo, que no ha sido vaciado de sí mismo, de sus ambiciones egoístas, que no ha sido purificado de sus impurezas y contaminaciones, no puede ser colmado con la gloria inmaculada del Altísimo. Aún permanece repleto de sí mismo, atestado de designios humanos, de anhelos carnales y egoístas, de vanidades efímeras que no trascienden el tiempo. El Creador no unge aquello que no quiebra primero. Él no utiliza una vasija que está plena de su propio contenido, de su propia sustancia. En la intimidad es donde tu ego expira su último aliento. En lo recóndito es donde tu yo es crucificado en el altar de la rendición. En el lugar secreto es donde dejas de preocuparte obsesivamente por lo que la gente piense de ti, de tu ministerio, de tu imagen pública, de tu reputación, y comienzas a preocuparte única y exclusivamente por lo que Dios piensa de ti, por lo que Dios siente en su corazón, por lo que Dios anhela ardientemente de tu vida. Estás dispuesto a ser quebrantado hasta lo más profundo de tu ser, a permitir que el Creador te moldee y te purifique. Estás dispuesto a transitar voluntariamente por el crisol de la humillación profunda, de la abnegación completa, de la confesión sincera y genuina de tus faltas, de la entrega total e incondicional de todo lo que eres y posees. Si tu respuesta a estas interrogantes es negativa, jamás habrá un avivamiento auténtico en tu existencia personal, ni en tu comunidad de fe, ni en tu nación, pues el camino al poder está pavimentado con la humildad. El Altísimo, en su justicia y sabiduría, resiste a los soberbios de corazón, pero concede su gracia inmerecida a los humildes, a los que se doblan ante Él con sinceridad. Y la humildad auténtica y duradera nace innegablemente del quebrantamiento experimentado en lo secreto, lejos de las miradas ajenas. En segundo lugar, el ámbito íntimo es el espacio sagrado de la oración angustiosa, del clamor desesperado del alma. No me refiero a plegarias formales y monótonas, a repeticiones vacías de palabras sin espíritu, a frases prefabricadas o aprendidas de memoria, a listas de deseos presentadas a Dios como un inventario de supermercado, a momentos protocolarios y rutinarios de comunicación con lo divino. La cima de la fe es un espacio para cultivar esta oración profunda. Estoy hablando de la oración que gime desde lo más profundo del espíritu humano, que clama con lágrimas sinceras que riegan el alma, que lucha con una desesperación santa que no se rinde, que persiste con una fe inquebrantable que no admite dudas, que no se conforma con nada menos que la plenitud del Altísimo, con la manifestación contundente de su gloria y su poder sobrenatural. Me refiero al tipo de oración que te despoja de tus vestiduras de confort material, de tu conveniencia personal, de tu tibieza espiritual, y te postra de rodillas con el rostro en el polvo, en señal de sumisión, con las lágrimas fluyendo libremente, con gemidos inefables que trascienden el lenguaje humano, con un anhelo tan profundo que las palabras no alcanzan para describirlo. Piensa en Jesús en el huerto de Getsemaní. ¿Qué era Getsemaní? Era un lugar secreto, apartado de las multitudes que lo aclamaban con fervor, lejos de los aplausos que recibía por sus milagros asombrosos, incluso distanciado de sus discípulos más cercanos, quienes, por cierto, no lograron velar con él ni por una sola hora en su angustia. Para comprender la profundidad de este tipo de oración y su impacto trascendental, no dudes en explorar los recursos y enseñanzas de la cima de la fe. Allí, en lo oculto de Getsemaní, Jesús sudó gotas de sangre, un sudor agónico que revelaba la intensidad de su comunión.
Allí, en la intimidad de ese huerto, él lidió con el propósito divino que le había sido encomendado, con el peso abrumador de la culpa de la humanidad pecadora sobre sus hombros inmaculados. Allí, en lo secreto de su corazón y alma, él se entregó completamente al Padre, pronunciando las palabras eternas: «No se haga mi voluntad, sino la tuya». La potencia que Jesús manifestó públicamente, sanando a los enfermos incurables, liberando a los oprimidos por entidades demoníacas, resucitando a los difuntos de la tumba, aplacando las furiosas tormentas con una sola palabra, tuvo su génesis y su fundamento en la intensidad y la agonía de sus horas confidenciales con el Padre. Anhelas el poder que irradiaba Jesús, la autoridad que transformaba vidas y realidades. Entonces, prepárate para tu propio Getsemaní personal. Prepárate para la oración angustiosa y persistente en lo secreto. Prepárate para contender con el Altísimo hasta que Él te bendiga con su presencia y unción de una manera que nunca antes habías experimentado. Pasando al tercer punto crucial que define la esencia de lo íntimo. El espacio de lo íntimo es el lugar innegociable de la consagración radical. Es en la privacidad de tu aposento espiritual donde renuevas tus votos con el Todopoderoso, donde reafirmas tu compromiso inquebrantable. No me refiero a una promesa superficial que se rompe con facilidad, ni a una declaración vacua que carece de sustancia, sino a una entrega total, sin reservas, sin posibilidad de retroceso o de dar marcha atrás. Es allí, y solo allí, donde depositas todo lo que eres y posees en el altar de la devoción, como una ofrenda viva y santa. Tus proyectos más ambiciosos y personales, tus sueños más anhelados y profundos, tu reputación, tu porvenir, tu tiempo precioso, tus recursos económicos, tus relaciones más significativas, tu propia existencia en su totalidad. Es el lugar donde proclamas con una sinceridad que desgarra el corazón, con una convicción que emana de lo más hondo de tu ser: ya no me pertenezco a mí mismo. Fui adquirido a un precio incalculable, el precio de la sangre de Cristo. Te pertenezco a ti, Señor. Haz de mí lo que desees. Llévame a donde quieras. Utilízame como prefieras. Cueste lo que cueste, duela lo que duela, mi deleite supremo y mi mayor gozo es hacer tu santa voluntad. Muchos de nosotros, en nuestra inconsistencia espiritual, anhelamos la potencia divina, pero nos rehusamos a pagar el costo elevado de la consagración total, de la entrega sin límites. Deseamos la bendición abundante del Altísimo, mas evitamos la obediencia radical y sin cuestionamientos. Codiciamos la gloria que emana de Dios, pero evadimos la cruz, el camino del sacrificio y la renuncia al ego. Ravení, con esa voz que perforaba la hipocresía con la precisión de un bisturí afilado, solía sentenciar con una autoridad innegable. El motivo por el cual no presenciamos avivamientos genuinos es porque la cruz no ocupa el epicentro de nuestra fe. No es el corazón de nuestra existencia cristiana. La cruz no está en el corazón de nuestra existencia, no está en el púlpito de nuestras asambleas, no es el mensaje central que predicamos. Y la cruz, amigos míos, se experimenta y se abraza primero en la intimidad, en la privacidad de la relación con Dios. Es allí donde se produce la muerte al ego, a las voluntades propias, a los derechos personales. Es allí donde se abraza el elevado costo de seguir a Cristo con autenticidad inquebrantable, no por conveniencia o por búsqueda de beneficios, sino por una convicción profunda que arraiga en lo más profundo del ser. Para explorar más a fondo el significado de la cruz en tu vida, te invitamos a visitar la cima de la fe. Y por último, pero no menos importante, el ámbito de lo secreto es el espacio sagrado de la intimidad profunda y transformadora. Más que cualquier otra consideración, el lugar íntimo es donde te encuentras cara a cara con la deidad, espíritu a espíritu, donde lo conoces de una forma experimental, personal y profundamente real, que trasciende la mera intelectualización. No te limitas a conocer asterisco acerca asterisco de él, como un concepto o una doctrina.
sino que lo experimentas directamente en tu ser. Es donde percibes su voz con una claridad nítida e inconfundible, no solo a través de su palabra impresa en las Sagradas Escrituras, sino en la inmediatez de tu espíritu, en un diálogo íntimo y personal. Es donde sientes el latir de su corazón divino, su pena por la humanidad, su dicha por tu obediencia, su anhelo por tu comunión. Ya no solo comprendes su mente, sino que te conectas con su esencia misma. Es el lugar sagrado donde el esposo celestial se encuentra con la esposa terrenal en plena comunión y amor, donde el padre acoge al hijo pródigo que ha regresado a casa, y el hijo se derrama en arrepentimiento y adoración, conmovida ante la majestad del Padre, donde el Creador se revela a la criatura y esta última responde con reverencia y amor profundos e incondicionales. Esta intimidad profunda e inquebrantable es la fuente inagotable de toda sabiduría que desciende de lo alto, de toda directriz divina que guía tus pasos, de toda valentía sobrenatural para enfrentar desafíos, de todo afecto genuino que transforma tus relaciones, de toda autoridad espiritual que te capacita para impactar el mundo. Sin ella te verás confinado a imitar, a copiar, a replicar fórmulas vacías de poder, a vivir una fe de segunda mano, desprovista de originalidad y poder transformador. Pero con ella te transformas en una vasija rebosante de la esencia misma de la vida de Dios, un conducto puro y sin impedimentos por el cual su gloria puede fluir incesantemente hacia un orbe sediento de su presencia. Si este llamado a la intimidad resuena en tu espíritu y anhelas una conexión más profunda con el Creador, te invitamos a unirte a la cima de la fe para explorar juntos esta senda de comunión. La historia sagrada contenida en las Escrituras y la crónica milenaria de la Iglesia, para cualquiera que se atreva a explorarlas con una mente abierta y un espíritu ávido de verdad, están repletas de ejemplos luminosos de aquellos que comprendieron, abrazaron y vivieron la formidable potencia de lo íntimo, lo secreto con Dios. No ambicionaban el protagonismo público, no perseguían la fama efímera o la aprobación humana. Buscaban con cada fibra de su ser el rostro del Altísimo con una pasión desmedida. Y el poder divino los encontró, los transformó radicalmente en su carácter y su propósito, y los impulsó hacia un impacto público sin precedentes en la historia de la humanidad, dejando un legado eterno. Piensa en Moisés, antes de guiar a millones de cautivos hacia la liberación de la esclavitud, antes de hendir las aguas majestuosas del Mar Rojo, antes de recibir los 10 mandamientos en la cima imponente del monte Sinai. ¿Dónde se hallaba? ¿Dónde estaba su preparación? Pasó 40 años enteros en la soledad inmensa del desierto de Madián, 4 décadas de aislamiento, 4 décadas dedicadas al pastoreo de ovejas, lejos del fastuoso palacio del faraón, lejos del bullicio y la opulencia de Egipto. Fue en la quietud profunda de esa soledad desértica, en el anonimato y la dependencia total de Dios, donde halló la zarza ardiente que no se consumía, un símbolo de la presencia divina. Fue allí donde se despojó de toda su autosuficiencia y aprendió, de la mano del Altísimo, a depender exclusiva y totalmente del soberano de todo lo creado. Fue en la intimidad del desierto donde Dios lo moldeó, lo quebró y lo preparó de manera profunda para una de las misiones más grandiosas y trascendentales en la historia de la humanidad, el liderazgo de una nación. La autoridad pública de Moisés, su capacidad sobrenatural para liderar y obrar milagros portentosos, fue forjada meticulosamente en 4 décadas de una existencia confidencial e ininterrumpida con el Altísimo. Reflexiona ahora sobre Daniel, un joven exiliado en una nación foránea, bajo el dominio de monarcas paganos y tiranos, en un entorno hostil e idólatra donde su fe estaba constantemente amenazada. Podría haberse transigido, podría haberse ocultado su fe, mimetizado con el ambiente cultural para evitar problemas, podría haber elevado sus súplicas en el más absoluto secreto para evadir la persecución implacable.
Pero las Escrituras nos revelan, de forma inspiradora, que incluso bajo un edicto de muerte, cuando el rey Darío estampó su firma en la prohibición explícita de orar a cualquier deidad o ser humano, Daniel, al enterarse de la promulgación de la ley, ingresó a su morada, con las ventanas de su aposento orientadas hacia Jerusalén, la ciudad santa. Se postró de rodillas 3 veces al día para orar y dar gracias con profunda gratitud ante su Dios, tal como era su costumbre arraigada y su disciplina inquebrantable. ¿Qué nos revela este relato inspirador? Daniel no esperó la aprobación pública para sus actos de fe, no buscó una audiencia para sus oraciones, no alteró su rutina de intercesión ante la inminente persecución o la amenaza directa de la muerte. Su existencia íntima con la deidad era innegociable, constituía su fortaleza inexpugnable, su identidad inquebrantable, su santuario personal e inviolable. ¿Y cuál fue el desenlace de esta fidelidad inquebrantable en lo secreto? Una liberación milagrosa del foso de los leones, una influencia sin parangón sobre reyes e imperios poderosos, y revelaciones proféticas que aún resuenan con poder en nuestros días, guiando a la humanidad. Para seguir explorando la sabiduría de personajes bíblicos y su impacto en tu vida, únete a la cima de la fe. La autoridad pública de Daniel, su sabiduría celestial que asombraba a los sabios, su integridad impoluta que brillaba en medio de la corrupción, brotaron directamente de su inquebrantable devoción secreta. Piensa en Elías, aquel profeta de fuego, antes de hacer descender fuego del cielo sobre el monte Carmelo, en una confrontación épica, antes de desafiar a 450 profetas de Baal y confrontar a una nación entera sumida en la idolatría y la apostasía espiritual. ¿Dónde se encontraba Elías, preparándose para tan monumental tarea? Estaba en el arroyo de Kerit, oculto y alimentado de forma milagrosa por cuervos. Posteriormente, se hallaba en Sarepta, sirviendo humildemente a una viuda en profunda crisis y necesidad, un lugar de dependencia total, lugares de aislamiento, lugares de dependencia total del Altísimo, lugares de preparación silenciosa y profunda, lejos de la fama y la atención. Fue en esos parajes recónditos, lejos de la mirada pública y del reconocimiento humano, donde Elías fue forjado y templado como el acero en el fuego. Fue allí donde aprendió a discernir la voz de Dios, no en el estruendo del terremoto, ni en la furia del viento impetuoso, sino en el silbo apacible y delicado que susurraba directamente al alma. Fue allí donde su fe fue purificada en el crisol de la prueba, y su paciencia fue probada hasta el límite de su resistencia. Fue en la intimidad de esos retiros donde se transformó en un vaso de honra, listo para ser utilizado por la deidad para un avivamiento que sacudiría a toda una nación y la conduciría de regreso al Creador. Si anhelas el fuego de Elías, entonces prepárate para tu Kerit personal, prepárate para tu Sarepta existencial, prepárate para el tiempo de preparación en lo secreto, donde Dios te esconde y te moldea para revelarte en el momento preciso y perfecto. Para seguir nutriendo ese fuego y esa preparación, visita la cima de la fe. Piensa en los discípulos congregados en el aposento alto. Considera a los 120 que se congregaron en aquel aposento después de la ascensión gloriosa del Mesías al cielo. ¿Qué actividad realizaban en ese período de espera? No estaban formando comités de estrategia para la expansión de la iglesia. No estaban planificando grandiosas campañas evangelísticas. No se encontraban inmersos en debates sobre doctrinas complejas o puntos teológicos. Estaban perseverando unánimes en oración, en un espacio relativamente privado, en el piso superior, lejos de las ruidosas muchedumbres de Jerusalén y sus distracciones. Clamaban con fervor. Esperaban con expectación divina, buscaban el rostro de Dios con un anhelo que solo un corazón verdaderamente hambriento del Altísimo puede experimentar. ¿Y qué aconteció después de esa espera expectante y esa oración continua? El Espíritu Santo descendió con una potencia avasalladora,
acompañado de un estruendo como de un viento impetuoso que llenó la casa y lenguas de fuego que se posaron sobre cada uno de ellos, llenándolos de poder. Resultaron discursos audaces y poderosos, y miles de almas se convirtieron a Cristo en un solo día, transformando la historia. El avivamiento de Pentecostés, ese evento monumental que sentó las bases sólidas e inquebrantables de la Iglesia Universal y del cristianismo, tal como lo conocemos en la actualidad, no tuvo su origen en un escenario público o un gran evento masivo de evangelización. Comenzó en un aposento secreto de oración, de unidad y de espera expectante. El patrón es diáfano, el principio es irrefutable e inmutable a lo largo de los siglos. No existen atajos ni sustitutos que puedan reemplazar la intimidad con Dios. La gloria manifiesta de Dios, la potencia revelada que impacta al mundo, la influencia espiritual que metamorfosea existencias y naciones enteras. Es un eco resonante de la vida que se gesta en la intimidad profunda y personal con la deidad. El poder que se exhibe en público es un resultado directo de la preparación que tiene lugar en la privacidad, lejos de las miradas. El fruto abundante y duradero es la consecuencia ineludible de raíces profundas que se han plantado y nutrido con diligencia en el fértil terreno de la comunión inquebrantable con el Creador. Pero aquí reside la cruda verdad que muchos se niegan a escuchar y a aceptar. La verdad que incomoda, que confronta directamente la tibieza, que expone la pereza espiritual subyacente que nos aqueja. Lo íntimo tiene un precio, y ese precio es elevado, y lamentablemente, muy pocos están dispuestos a sufragarlo en su totalidad. Exige tiempo dedicado con disciplina, exige esfuerzo denodado y persistente, exige una disciplina rigurosa y constante en la búsqueda de Dios, exige una renuncia sacrificial a lo que el ego anhela y a los placeres efímeros, exige la muerte de la individualidad y la rendición de la voluntad propia. En un mundo adicto a la satisfacción inmediata, a los resultados instantáneos, a las soluciones mágicas que prometen atajos sin esfuerzo, a las pilas de libros de autoayuda espiritual que prometen poder sin un costo real de sacrificio, la convocatoria a lo secreto parece arcaica, tediosa, carente de interés, improductiva en la óptica moderna y utilitarista. Para navegar este camino, la cima de la fe es un recurso invaluable. Nadie anhela pasar horas a solas con el Creador en quietud cuando se puede estar en el centro de atención, recibiendo aplausos y reconocimiento efímero de las masas. Nadie desea ayunar en humillación y quebrantamiento cuando puede estar activo en las redes sociales, cosechando elogios, me gusta y comentarios que alimentan el ego y la vanidad. Nadie quiere luchar en oración con gemidos inefables cuando se puede estar absorto en un video gracioso, una serie de entretenimiento adictiva o consumiendo diversiones baratas y efímeras que no nutren el alma. Nuestra generación padece una fobia profunda a la soledad y al silencio. Tememos al silencio que nos confronta con nosotros mismos. Huimos despavoridos de la confrontación con nuestra propia alma y nuestras debilidades. Escapamos hacia el ruido ensordecedor, hacia la distracción constante y abrumadora, hacia la actividad frenética y desmedida, hacia la muchedumbre, hacia el mundo digital omnipresente que nos consume sin descanso. Pero es en la soledad, es en el silencio de lo íntimo, donde el Altísimo se comunica con la mayor claridad y nitidez. Es allí donde Él nos confronta con la verdad ineludible sobre nosotros mismos, despojándonos de toda máscara. Es en ese lugar sagrado donde Él nos purifica con su fuego sagrado, consumiendo toda impureza. Es allí donde Él nos equipa con una potencia que el mundo no puede conferir ni arrebatar, una fuerza que emana de su propio ser. ¿Estás dispuesto a sufragar este precio, a pagar el costo de la intimidad profunda? ¿Estás dispuesto a apagar tu dispositivo móvil, a desconectarte del mundo para conectarte con el cielo, a cerrar la puerta de tu aposento, tanto literal como simbólicamente?
a silenciar el estruendo ensordecedor del mundo exterior y el ruido perturbador de tu propio corazón y mente para escuchar la voz del Creador, para hallar su rostro en comunión. ¿Estás dispuesto a sacrificar tu descanso, tu conveniencia personal, tu tiempo de ocio, tus ambiciones individuales, tu reputación, tu comodidad, todo aquello a lo que tu carne se aferra? Leonard Ravenel, en su pasión inquebrantable por el avivamiento, solía lamentarse con un dolor profundo que traspasaba el alma. Tenemos hombres de negocios en la iglesia, pero carecemos de hombres de oración profunda y persistente. Contamos con hombres elocuentes y carismáticos, pero nos faltan hombres de poder que manifiesten la gloria de Dios. Él percibía la superficialidad en los púlpitos y la ausencia de poder en las congregaciones, y sabía con certeza de dónde se originaba el problema, la raíz de la deficiencia. ¿Y por qué esta deficiencia, esta carencia de poder? Porque la oración en la privacidad, la búsqueda sincera y desesperada de Dios, el quebrantamiento del espíritu, la consagración total e incondicional, son percibidos como algo secundario, una opción reservada para los superespirituales, para los ermitaños que se aíslan, una actividad relegada a los monjes contemplativos, no para los líderes contemporáneos o para los creyentes absortos en sus múltiples ocupaciones y responsabilidades. Mentira del infierno, una estrategia de distracción. Es una falacia que ha despojado del poder y la gloria de Dios a una generación completa de creyentes. Lo secreto no es opcional, es esencial, fundamental e indispensable para todos aquellos que anhelan más del Creador. Es vital para quienes desean ver su gloria manifestada de manera tangible y transformadora en sus vidas y en el mundo. Es imperativo para todos los que aspiran a ser utilizados por Él para impactar al mundo de manera significativa y eterna. Si no estás dispuesto a pagar el precio en lo íntimo, nunca experimentarás el poder en lo público. Si no estás dispuesto a sangrar espiritualmente en el Getsemaní particular de tu alma, jamás contemplarás la resurrección en tu existencia y en tu ministerio, ni verás vidas transformadas. Puedes ser un orador elocuente, capaz de cautivar a las masas con tus palabras, pero sin lo secreto, serás como metal que resuena sin vida o un címbalo que retiñe sin melodía. Ruido, pero carente de vida, sin autoridad espiritual, sin sustancia. Para una guía profunda en este camino, la cima de la fe es un recurso invaluable. Puedes ser un líder carismático con miles de seguidores en el mundo digital y en tu congregación, pero sin lo secreto, serás una embarcación a la deriva en un océano inmenso, sin brújula, sin destino claro, desprovisto de la verdadera autoridad que emana exclusivamente de Dios, a merced de las corrientes y las modas. Puedes ser un creyente rebosante de fe en el ámbito teórico y doctrinal, con un conocimiento vasto de las Escrituras, pero sin lo secreto. Tu fe será únicamente una conceptualización abstracta, carente de la fuerza necesaria para mover montañas de imposibilidad, para sanar a los aquejados por la enfermedad, para manifestar los milagros portentosos del Altísimo en tu día a día. Pero, oh sí, hay esperanza, un rayo de luz en la oscuridad. Hay una promesa gloriosa, un río de vida que fluye incesantemente para aquellos que se atreven a adentrarse en la intimidad, para aquellos que se humillan con genuina sinceridad ante el Creador, para aquellos que buscan al Altísimo con desesperación auténtica y ferviente, para aquellos que pagan el costo sin vacilación alguna, sin excusas ni pretextos. La promesa es esta, pronunciada por los labios sagrados del propio Maestro Jesucristo, el Hijo de Dios. Y tu Padre, que observa en lo oculto, te recompensará en público. Mateo 6, 4. ¿Qué clase de recompensa es esa que trasciende toda comprensión humana? No es el aplauso efímero de los seres humanos, sino el favor innegable de Dios, una gracia que no se puede comprar ni manipular con esfuerzo humano. No es la fama terrenal que se marchita como la flor al sol, sino la unción celestial, la gloria que perdura por toda la eternidad y que trae la realidad del cielo a la tierra.
manifestando el poder divino. No es el reconocimiento pasajero, sino la autoridad espiritual, el poder que libera del cautiverio y la opresión, la gracia que transforma las existencias de forma radical, la gloria que inunda cada rincón del ser, llenándolo de la presencia de Dios. En lo secreto, el Altísimo te encuentra de una manera que nunca antes has experimentado, de un modo personal e inconfundible. En la privacidad de tu aposento, Él te transforma de gloria en gloria, desde lo más profundo de tu ser hacia el exterior, irradiando su luz inmaculada al mundo. En lo secreto, Él te capacita con una fuerza que trasciende la comprensión humana, que desafía la lógica terrenal, que opera en el ámbito de lo sobrenatural, haciendo posible lo imposible. Es allí donde tu desierto existencial se convierte en un jardín exuberante, floreciendo con vida y verdor, con frutos espirituales. Es allí donde tus debilidades se transmutan en una fortaleza inquebrantable, capaz de resistir cualquier embate del enemigo o de las circunstancias. Es allí donde tus temores más arraigados se disuelven por completo ante la majestad avasalladora de la divinidad y su amor perfecto. Es en la intimidad donde la semilla de la fe es sembrada y nutrida con lágrimas de arrepentimiento y oraciones fervientes, en un terreno fértil que la hace crecer. Es en lo secreto donde las raíces de tu vida espiritual se hunden con una profundidad sin precedentes, anclándote firmemente contra las tempestades de la existencia, contra los ataques insidiosos del adversario, contra las dudas que asaltan el alma con vehemencia. Sin raíces profundas y bien establecidas, cualquier brisa te derribaría sin esfuerzo, dejándote vulnerable. ¿Y qué acontece con un árbol de raíces profundas que se nutre constantemente? No solo resiste con firmeza las inclemencias del tiempo, no solo permanece incólume y fuerte, sino que produce frutos, frutos abundantes, frutos que perduran en el tiempo, frutos que nutren y bendicen a otros a tu alrededor, frutos que glorifican al Creador en su magnificencia. El avivamiento personal, el despertar espiritual que inicia en tu propio ser, en tu corazón, nace aquí, en ti, en tu aposento, en tu tiempo a solas con el Creador. Y cuando el avivamiento germina en individuos, en un hombre, en una mujer, en un joven, en un anciano, se desborda, no puede ser contenido. Se extiende como un fuego incontrolable, arrasando iglesias, ciudades, naciones enteras, inundando el mundo con la gloria innegable de Dios. Para seguir nutriendo este despertar, te invito a la cima de la fe. Piensa en un volcán. La presión interna, el calor intenso, la transformación geológica. Todo esto sucede en las profundidades de la tierra, lejos de la vista humana, en un proceso invisible. Pero cuando la presión se vuelve insoportable y alcanza su punto crítico, la gloria oculta de la tierra estalla en una erupción espectacular y poderosa que metamorfosea el paisaje circundante de forma permanente. Así es el avivamiento genuino, generado en lo profundo de lo íntimo, en el secreto de cada corazón, manifestado en lo visible y transformador que impacta a la sociedad. El mundo clama sediento por un avivamiento genuino, no por una simulación. La creación entera gime con anhelo inagotable, aguardando con expectación divina la manifestación de los hijos del Altísimo en poder y gloria, liberados de la superficialidad. Pero, lamentablemente, los hijos de Dios están demasiado ocupados en el escenario, buscando la aprobación humana, o demasiado distraídos con el estruendo del mundo y sus vanidades, o demasiado perezosos para adentrarse en su aposento secreto y dar a luz allí el poder sobrenatural que el mundo necesita desesperadamente para ser transformado. Amigo mío, Leonard Ravenhill clamaba con vehemencia por una congregación postrada de rodillas en arrepentimiento y búsqueda. Clamaba por hombres y mujeres que no se conformaran con una fe tibia, superficial, desprovista de poder, sin fuego consumidor, sin impacto trascendente en su generación. Clamaba por una revolución de quebrantamiento y oración que estremeciera el infierno hasta sus cimientos y trajera el cielo a la tierra.
manifestando la voluntad de Dios. Y su clamor aún resuena en nuestros días, como un eco de eternidad. El clamor del Altísimo todavía retumba con autoridad en el corazón de los que tienen oídos para oír. Tu vida, tu familia, tu comunidad de fe, tu nación te aguardan. Esperan tu determinación inquebrantable, tu ruptura definitiva con la superficialidad, tu retorno al fundamento inquebrantable de la fe cristiana, tu regreso al único lugar donde el avivamiento puede nacer de forma auténtica y duradera, la intimidad con Dios. Anhelas el avivamiento en tu vida y en tu entorno. Deseas contemplar la gloria de Dios manifestada en tu entorno y a través de ti. Quieres ser un conducto puro para la potencia del Espíritu Santo, sin estorbos ni impedimentos. Entonces, cesa de buscar en conferencias masivas, en eventos multitudinarios, en conciertos de música sacra con luces y humo, en fórmulas y métodos meramente humanos que carecen de vida. Deja de esperar que la próxima ola de unción te alcance sin esfuerzo de tu parte, como por arte de magia. Comienza a buscarla donde verdaderamente se origina, donde se forja, donde se revela en toda su magnificencia, en tu secreto con el Creador. No mañana, no la semana próxima, no cuando tengas un momento libre o te sientas inspirado. Ahora mismo, en este instante, para seguir alimentando esta sed de lo genuino y lo sobrenatural, te invito a unirte a la cima de la fe, donde cada mensaje es un faro de verdad y poder que te guiará. Por último, comprométete con una consagración radical, sin vuelta atrás. Entrégate sin reservas, sin guardar nada para ti, sin aferrarte a nada. Muere a tus propios deseos y proyectos, a tus propios planes. Dile a Dios con la voz entrecortada por la emoción de la rendición total: heme aquí, Señor. Úsame, transfórmame, lléname con tu esencia, cueste lo que cueste, duela lo que duela. Soy tuyo y solo tuyo, por completo y para siempre. Este es el sendero hacia el poder sobrenatural, la verdadera fuente de autoridad. Este es el camino hacia la gloria inmanente de Dios manifestada. Este es el recorrido hacia el avivamiento genuino y duradero. Es un camino estrecho, es una senda solitaria que no muchos entienden, es un trayecto que pocos se atreven a emprender. Es un camino que exige valentía inquebrantable, abnegación total y perseverancia inquebrantable, pero es la única vía que conduce a la vida verdadera, a la auténtica influencia espiritual, a la manifestación real del reino de Dios en la tierra, obrando a través de ti. ¿Estás preparado para este camino de sacrificio y gloria? ¿Estás dispuesto a morir a ti mismo en lo secreto para que Cristo pueda vivir y manifestar su poder avasallador a través de ti en lo público? El avivamiento que tanto anhelas ya te está esperando, no en la próxima conferencia, no en el próximo evento, sino en tu cuarto secreto. No vendrá de predicadores famosos, de alabanzas emocionantes, de estrategias humanas. Vendrá de corazones quebrantados, de oraciones agonizantes, de vidas consagradas, totalmente rendidas a Dios. Y todo eso comienza en lo secreto. Si este mensaje encendió tu espíritu, si la verdad resonó en tu alma y el Espíritu Santo te llama a este lugar de poder, te desafío ahora. Deja tu comentario abajo con la frase «Todo avivamiento comienza en mí», en mi secreto con Dios, y suscríbete a la cima de la fe. No te pierdas los próximos mensajes que revelarán cómo vivir una vida radicalmente entregada a Cristo y llena de poder. El tiempo es corto, pero la gloria de Dios te espera en tu secreto.